felicito en primer lugar por tomarse el tiempo de venir para acá a hacer estos cursos de verano. Hace un par de años poca gente habría probablemente tenido interés en este tipo de cosas. Yo voy a hablar del libro La tiranía y la igualdad. No sé si lo conocen, pero lo publicamos hace un par de meses por el Mercurio, Ediciones del Mercurio. Y todavía, afortunadamente, le ha ido bien. Todavía está entre los 10 más vendidos. El último fin de semana estuvo de número 10. Así que puedo decir que estuvo hartas semanas 2, después 3, después bajó a 7, después subió al 4. Así como se ha mantenido entre los top 10, ya creo que van, ¿cuánto? 4 meses más o menos. Y en ese sentido ha sido lo que los gringos llaman un bestseller. Así que estamos contentos por eso. No sé cuántos lo han leído de los que están acá. O sea, todavía me queda un mercado de gente que lo puede comprar. ¿Por qué escribir el libro La tiranía y la igualdad? Lo he dicho en alguna otra oportunidad, porque estoy convencido, fíjense que la doctrina igualitarista que se ha ido instalando en Chile gradualmente en los últimos, yo diría, más de 15 años, nos va a terminar por costar la posibilidad de llegar al desarrollo y nos va a terminar por probablemente costar las libertades que tenemos hoy día, al menos en parte, obviamente no de manera absoluta, pero en parte. Lo que hice yo en ese libro fue un análisis de un marco teórico que elaboró otro libro, que se llamaba El otro modelo, ¿ya? Y no sé si lo conocen ustedes el libro ese. ¿Cuántos lo leyeron? Es El otro modelo. O sea, ¿han leído mucho más mi libro? Espectacular. Entonces ese libro lo escribieron Fernando Atria, varios intelectuales de izquierda. Fernando Atria, Guillermo Larraín, Javier Couso, Alfredo Yonian y José Miguel Benavente. Y en ese libro ellos lo que hacían era, se llamaba El otro modelo, precisamente porque planteaban un marco teórico, ¿no es cierto?, a partir del cual reemplazar lo que ellos llaman el modelo neoliberal chileno actual. Entonces ellos dicen, miren, lo que tenemos es esto, nosotros lo que planteamos es esto, y es superar el sistema que hemos tenido hasta ahora. Interesantemente ellos reconocen que es el sistema que mejor ha funcionado en la historia de Chile, en ese mismo libro. Pero igual hay que terminarlo. Una cosa bien rara. Entonces, lo que hago yo en el libro La tiranía y la igualdad, por un lado, es mostrar, ¿no es cierto?, en qué consiste un sistema de libertades y al mismo tiempo voy refutando punto por punto los argumentos de ellos. Y los voy refutando con mucha literatura. La gente que lo ha leído puede ver que hay mucha evidencia citada, hay mucha, no solamente en materia filosófica, sino también en materia de economía, de políticas públicas. Yo tengo mucha literatura citada para ir respaldando lo que yo digo y para ir demostrando por qué ellos están equivocados. Y están equivocados en prácticamente todo lo que dicen. O sea, esto no lo estoy diciendo porque esté en una trinchera ideológica opuesta a la de ellos. Digo porque creo que el trabajo que ellos hicieron ahí no fue un trabajo muy riguroso. En serio. O sea, fue una especie de panfleto lo que ellos escribieron. Medio a la rápida, además entre 5 autores, no sé cómo se organizaron bien, fue una cosa complicada de articular. Y eso a mí no me parece bien. Pues a mí no me parece bien que un gobierno, porque es el marco teórico que tomó el gobierno de la presidenta Bachelet presentó ese libro el año 2013. Ella lo presentó cuando era candidata, básicamente, no oficial, pero todos sabíamos que iba a ser candidata. Ella presentó, aquí está lo que nosotros queremos llevar adelante, un poco esa fue la sensación que ella transmitió, ¿ya? Fue una de las que lo presentó. Y si tú llegas a un gobierno con un marco teórico y un marco de ideas que vas a aplicar para realizar reformas, lo mínimo que puedes hacer es tener cierto nivel de rigurosidad y de conocimiento respecto a lo que estás planteando, y coherencia. ¿Qué les quiero decir? Que la catástrofe que estamos viendo, porque esto es una catástrofe reconocida hasta por gente de izquierda, en términos de desprolijidad, más allá del fondo, no voy a entrar en el fondo del programa, sino que simplemente cómo lo han ido haciendo. Ahora la glosa al Tribunal Constitucional la acaba de declarar inconstitucional, algo que todo el mundo sabía que iba a pasar, y el gobierno reacciona como escandalizado. Ha sido de una desprolijidad y de una falta de seriedad impresionante todo lo que se ha hecho. Casi sin excepciones, se ha hecho muy mal. Bueno, si ustedes leen el marco teórico que se ha presentado por muchos intelectuales
que quieren cambiar el sistema, no te les voy a decir en todos los casos, pero en muchos casos es también chaya. No está bien argumentado, no está bien justificado, no está bien fundamentado. Es demagogia. Esa es la conclusión que uno puede sacar. Te lo estoy diciendo desde un José Joaquín Brunner, que fue de la Concertación, y la Mariana Elwin, ministros de la Concertación, hasta un Eduardo Aninat, también de la Concertación, hasta un Andrés Velasco, también de la Concertación, hasta gente que está obviamente en la oposición. Esto es un tema político de partidos. Entonces, la tiranía y la igualdad en todo caso va más allá que criticar al gobierno. Es criticar una idea. Está capturada, o por lo menos forma parte de la esencia y el ADN ideológico de las reformas que se están haciendo y de quienes quieren ver a Chile convertido en un país con un Estado muy interventor, sino una idea que está también en distintos segmentos de la sociedad y distintos sectores políticos. En la derecha también está. Y está también con mucha fuerza en la Iglesia Católica, esta idea. Entonces, ¿qué es la igualdad? Y hay que entrar a analizarla, porque si yo les pregunto a ustedes quién es partidario de la igualdad, tal vez... Bueno, ¿quién es partidario de la igualdad? Depende de qué igualdad, pero de la igualdad en el sentido como se discute tradicionalmente. Todos somos partidarios de algún tipo de igualdad, pero de la igualdad de oportunidades, por ejemplo. ¿Quiénes son partidarios de la igualdad de oportunidades? Que levanten la mano. Perfecto. Porque si les digo igualdad de resultados, ¿quién es partidario? Ya. Entonces, por eso hay que analizar los conceptos. Cuando yo hablo de igualdad de oportunidades, por ejemplo, escuela, colegios, ¿no es cierto? Colegios son una oportunidad, la educación es una oportunidad. De eso estamos hablando, me imagino yo. Entre otras cosas. ¿Qué significa que yo diga que hay igualdad de oportunidades? Piénsenlo bien. ¿Qué significa en la práctica que haya igualdad de oportunidades? Acotémoslo al tema de los colegios. ¿Qué significa que haya igualdad de oportunidades? Nivelación. ¿Ah? Nivelación. Igualdad de elegir. Bueno, puede ser, pero en el fondo igualdad de elegir lo mismo, porque si yo puedo elegir un colegio de pésima calidad y tú uno muy bueno, la igualdad de elegir es... Claro. Acceso a educación. ¿A la misma educación o a distinta educación? A educación. O sea, Depende de colegio. yo voy a un colegio pésimo, donde los profesores llegan borrachos, y tú vas a un colegio espectacular, pero los dos tienen igualdad de acceso. Igualdad de acceso, pero no a lo mismo. ¿Eso es igualdad de oportunidades? ¿2 es igual a 3? No. Cuando yo hablo de igualdad de oportunidades, o cuando ustedes hablan de igualdad de oportunidades, lo que están hablando es de que ninguna persona puede tener una mejor oportunidad que otra. Eso es igualdad. De eso ustedes están hablando. Los que aprueban la igualdad de oportunidades, lo que están diciendo es que ningún niño en Chile debería ir a un mejor colegio que otro. A ver, ¿eso es igualdad o no? 2 es igual a 2, 2 no es igual a 3. O sea, todos ustedes están confundidos los que están, a mi juicio, a favor de la igualdad de oportunidades y están de acuerdo con Fernando Atria. ¿Cómo logran ustedes la igualdad de oportunidades? Bueno, si nos quedamos en el tema de los colegios, hay dos maneras. La primera, tú dijiste nivelar, alguien dijo nivelar. Es nivelar hacia arriba. Todos a los mismos buenos colegios. La segunda es nivelar hacia abajo. Todos a los mismos malos colegios. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es más fácil? ¿Es más fácil ponerle patines a todo el mundo o bajarlos de los patines? La igualdad necesariamente implica nivelar hacia abajo. ¿Saben por qué? Por una razón que es económica. Los recursos son escasos. No nos da, esta es la verdad de las cosas, para que todos los colegios de Chile sean iguales al Santiago College. No están los recursos. No está ni el capital humano, no está ni la plata, no está...
lo que se necesita para eso. No nos da. Entonces, ¿cómo hacemos para que Santiago College, donde Fernando Atria tiene sus hijos, dicho sea de paso? No, si la igualdad del descuide para los demás, para uno... ¿Cómo hacemos para que no exista esa diferencia? Bueno, Atria te dice, contra lo que él hace en su guía, obviamente, hay que estatizar todo. El sistema de Escuela Nacional Unificada, como el que trató de hacer Salvador Allende en Chile, como el que trató de hacer o hizo Chávez en Venezuela, como el que por lo demás hicieron los soviéticos en la Unión Soviética, como el que hicieron los nazis en Alemania. La igualdad de oportunidades, estos son los conceptos que yo discuto en el libro, por eso es tan importante, la tiranía y la igualdad. La igualdad de oportunidades es un concepto indistinguible del de la igualdad de resultados. No hay diferencia entre igualdad de oportunidad e igualdad de resultados. Porque si yo les digo a todos ustedes, vamos a partir la carrera, porque todo lo ponen en términos de esto es una carrera, entonces todos tienen que partir en el mismo punto de partida. Cuestión que es una falacia y se lo voy a explicar después, pero supongamos que es así. Todos vamos a partir una carrera de 100 metros planos en las mismas condiciones. Lógico, nadie va a partir una carrera 10 metros antes, más avanzado, ¿te fijas? La idea en una carrera para que sea justa es que todos partan igual, ¿de acuerdo? Ya. Supónganse ustedes que nosotros somos la sociedad. Partimos así, todos, y una igualdad de condiciones absoluta. ¿Qué creen ustedes que va a pasar al final de la carrera? ¿Vamos a llegar todos igual a la meta? No, no vamos a llegar todos igual a la meta. Unos van a llegar antes, otros después, unos van a llegar más lejos, otros tal vez no ni siquiera llegan. Va a pasar eso. Ahora, supongamos que se nos ocurre entre medio tener hijos. Cuestión que no es tan improbable. Entonces, nuestra ventaja de los que, partiendo en igualdad de oportunidades, llegamos más lejos respecto de otros, se la vamos a transmitir a nuestros hijos, es obvio. La única forma de impedir que si uno de ustedes llega más lejos en la carrera, es decir, se hace más rico, por decirlo así, que los demás, le transfiera esa ventaja a sus hijos, sería impidiéndoles a sus hijos que ustedes, digamos, impidiéndoles a ustedes beneficiar a sus hijos más de lo que otros padres pueden. Y por lo tanto, tendría yo que aplicar o un impuesto de 100% a la herencia, cosa que ninguno reciba más que lo que recibe otro, pero eso no va a beneficiar a su hijo, mandándolo a mejores colegios, enseñándoles cosas que otros padres no pueden, pagándoles viajes que otros padres no pueden. Entonces, yo tendría que entrar a prohibir todo eso. Ustedes no les pueden enseñar un segundo idioma que otro padre no les puede enseñar. O sea, tú te casaste con una gringa, la gringa le habla inglés al niño, imagínate la ventaja, el niño es bilingüe, nació bilingüe. Fíjate la ventaja que eso significa respecto de todos los demás que no lo tienen. El Estado lo debería prohibir. Estoy yéndome al extremo de la igualdad de oportunidades, porque está dándole una oportunidad injusta respecto al hijo de él, que no va a hablar inglés desde que nació. Este es un caso un poco extremo, pero la lógica de la igualdad de oportunidades termina, si la llevas al extremo, obviamente, en esas implicancias. Ahora, sin llevarla a ese extremo y quedándote nada más que en lo que es educación, yo no, ni tú, ni nadie podría llevar a su hijo, a pesar de que todos ustedes partieron en igualdad de condiciones, a un colegio mejor que el otro. O sea, si ustedes 4 acá adelante les fue bien respecto a otros, y con su propia plata, con lo que ustedes se ganaron, partiendo en igualdad de condiciones, con todos los demás, deciden abrir un colegio con su plata, con la de nadie más, para meter a sus hijos y contratar buenos profesores, por ejemplo los 3 de atrás que llegaron a ser buenos profesores, para que los enseñen, son todos acuerdos voluntarios. Si yo soy partidario de igualdad de oportunidades, tengo que prohibirlo. No, está prohibido, porque les va a sacar una ventaja injusta a los hijos de ellos. ¿Me entienden? Por eso de lo que se trata, y esta es una de las cosas que digo en el libro, no es de igualar las oportunidades. Se trata de mejorar las oportunidades para todos, que no es lo mismo. No es lo mismo decir que todos estén igual a que todos estén mejor. O sea, de lo que se trata es de que todos vuelen lo más alto posible. Y no de que las distancias entre unos y otros
sean limitadas o no existan. Un proyecto de igualación al final, y ese es el problema de la tiranía y la igualdad, si ustedes quieren construir igualdad material, porque la igualdad en acceso a bienes económicos como la educación es igualdad material, no es otra cosa que eso, necesariamente tienen que derivar en un sistema que recurre sistemáticamente, permanentemente, a la coacción, al uso de la fuerza para impedirte a ti mandar a tus hijos a un cierto colegio y obligarte a mandarlos a otro. Pero el peor problema de todo no es ni siquiera eso, es que al final tampoco logras igualdad de esa manera. Es cierto, tú puedes lograr igualdad en la miseria, como lo lograron los regímenes socialistas. Igualdad de la población, porque los que estaban arriba no vivían para nada como el resto. Pero va a haber otro tipo de desigualdades que no se van a resolver. Va a haber personas más inteligentes que otras igual. Va a haber personas más atractivas que otras igual. De repente a ti te da súper bien con las minas y a él no. Y esa es una desigualdad. Pero esa es una desigualdad que a los que están, que tal vez a él le va a importar más que si tú tienes un auto más caro que él. De repente tú tuviste un hijo más aventajado que tu vecina. Y tal vez a ella eso le preocupa más y le importa más que si tú, no sé, andas con una cartera Louis Vuitton y ella anda con una cartera normal. Entonces, ¿dónde para el tema de la igualdad? ¿Dónde se termina esto de que nadie esté mejor que el otro? Por eso Hayek dice en Derecho, Legislación y Libertad que si tuviéramos que efectivamente aplicar un sistema de igualdad de oportunidades estricto, el control sobre todos los factores de nuestra vida que tendría que ejercerse sería tan brutal que terminaríamos casi en un régimen, en una pesadilla, dice él, pero en el fondo en un régimen totalitario. La igualdad entre seres humanos, igualdad material, no la igualdad moral, que es otra, no se puede conseguir en libertad, es completamente imposible. Si se persigue detrás del Estado. Ahora, puede ocurrir que en una determinada sociedad seamos tan parecidos todos que los resultados sean muy iguales. El caso de los países nórdicos, que son muy homogéneos. Pero cuando entran, por ejemplo, los inmigrantes, tienen otro tipo de resultados. Ahí ya se ve más diversidad y el tema de la desigualdad de nuevo es un tema. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Hay un trade-off, hay un costo-oportunidad o una pérdida de libertad para alcanzar la igualdad. Eso es inevitable. Y nunca tiene suficiente igualdad. ¿Ustedes creen que en los países europeos no se discute la igualdad todo el rato? Yo les digo, yo viví en Alemania 5 años y lo único que se discute es de la desigualdad. Y ustedes pueden decir, pero si Alemania tiene un índice Gini mucho mejor y todo. No, pues, porque resulta que después de lograr cierta igualdad de ingresos, que al final termina por diversas razones perjudicando a la clase media y a la gente más desaventajada, resulta que viene la desigualdad en patrimonio. A ver qué porcentaje de la población concentra qué porcentaje de los bienes y de los activos, que no es lo mismo que de los ingresos. Pues viene la desigualdad en materia de influencia sobre partidos políticos, quienes pueden financiar, ¿no es cierto?, a los partidos para que actúen de una forma o de la otra. Después viene la desigualdad de vacaciones. ¿Cuánta gente se puede tomar más vacaciones que otra? Y suma y sigue, y no termina nunca esta cuestión. Y para todo el Estado tiene que meterse más y más y más y más. ¿Y en qué termina todo esto? En un sistema que produce más desigualdades. Porque obviamente cuando los políticos empiezan a elegir, el Estado elige ganadores y perdedores, también se genera una desigualdad. ¿Me entienden? Tú eres a ti de beneficio, al otro no. Y todas esas cosas son muy discrecionales. Y la redistribución de dinero a partir del Estado, y este es un paper que yo tengo citado en el libro, no necesariamente aumenta la igualdad, muchas veces aumenta la desigualdad de ingresos. ¿Por qué? Porque lo que distribuye el fisco lo capturan los grupos de interés. El mejor ejemplo es la educación superior gratuita. La educación superior gratuita, bajo cualquier estándar, es una política regresiva que beneficia a una minoría de privilegiados. Organizada y que al final financia su inversión en capital humano
con la plata de otro. Entonces ya, vamos a hacer educación superior gratuita para todos. El sueño del gobierno que se le estalló en la cara porque se dio cuenta de que estas cosas cuestan plata. De repente se acordaron que esto cuesta. Entonces pusieron una glosa bien ridícula, ¿no es cierto?, en la ley de presupuesto, donde discriminaba entre estudiantes, algunos gratuitas, para los otros no, según las instituciones, y el Tribunal Constitucional les dijo, eso es discriminación arbitraria, así que no va más. Y el gobierno, ¿por qué discriminó en el fondo? Porque sabe que no le alcanza la plata. Pero los derechos sociales tienen ese problema. Los derechos sociales son derechos sobre bienes económicos. A mí que me hicieron bolsa cuando dije que la educación era un bien económico. Ah, no, si cae del cielo todo lo que se necesita para educar a la gente. O sea, el nivel de idiotez a veces de la discusión es una cosa impresionante. ¿Cómo me van a decir que la educación no es un bien económico? Bienes económicos son, por definición, aquellos que cuestan plata. ¿La educación no cuesta plata? ¿Quién me puede decir que no? O energía, tiempo, trabajo, dedicación. No necesitas computadores, no necesitas pagar las cuentas de la luz, no necesitas establecimiento, no necesitas gente que esté ahí atendiendo, no necesitas nada. Libros, todo eso es gratis. Entonces, como es un bien económico, y el gobierno te promete que tú tienes un derecho al lucro, porque decir que tú tienes derecho a la educación gratuita es decir que tú tienes derecho al lucro. O sea, si lo más increíble del movimiento estudiantil fue que un gran movimiento ciudadano con fines de lucro. Y no porque solamente tú te vas a beneficiar después y vas a ganar más plata porque fuiste a la universidad, sino porque en la medida en que tú recibes un bien económico sin dar nada a cambio, lo que tú tienes es lucro unilateral. Tú te estás beneficiando a expensas de otro. Si a ti te pagan la educación y tú no das nada a cambio, ¿no es cierto? A ti te están dando un bien que tú valoras, que alguien tuvo que producir. Te están transfiriendo recursos de alguien que tuvo que trabajar para financiarte a ti. Tú estás lucrando. O sea, los máximos aspirantes al lucro son Giorgio Jackson y la Camila Vallejo. Pero sin ninguna duda, no les quepa la menor duda. O la lógica de lo que estoy diciendo está mal. Yo no soy contrario a que haya becas para alumnos esforzados todos, lo digo claramente. Sí soy contrario a la educación superior gratuita. Porque eso es... No entiendo cuál es la justificación para algo así. Que todos tienen derecho a educación, pero si a la educación superior va una minoría. En todas partes del mundo es igual, por lo demás. ¿Ya? Además, el gobierno está intentando pasar la ley para poder controlar las instituciones. Entonces, las que se acogen a la gratuidad, nosotros le ponemos las reglas. Porque el que pone la plata pone la música. Por eso la católica no se va a acoger a la gratuidad. Por perder toda su autonomía universitaria. Entonces son instrumentos de control político también. Ojo con ese tema. Entonces, el problema de la igualdad conceptual, yo creo que más o menos lo tenemos claro. Lo que sí somos iguales es iguales moralmente, o sea, la dignidad tuya es idéntica a la dignidad de cualquier otra persona que está en esta sala. ¿Y qué significa que seamos iguales moralmente? Como dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos, tenemos el mismo derecho a la libertad, a perseguir la felicidad y a la vida, y derecho fundamental. Como somos iguales desde un punto de vista ético, no material, se nos aplican las mismas reglas a todos. Al esclavo se le considera inferior, por eso se le aplicaba otras normas que a los demás. Se le considera inferior desde un punto de vista moral, que tú no puedes justificar la esclavitud fácilmente si no es porque, mira, este tipo de pueblos son inferiores y por lo tanto podemos esclavizarlos bajo X condiciones. ¿Ya? Hay otras formas, pero lo normal es eso. Si tú aceptas que un esclavo es igual a ti, esa fue la gran contradicción de Thomas Jefferson cuando declaró, porque él tenía varios esclavos, él escribió la Declaración de Independencia de Estados Unidos y siempre supo que lo que él escribió ahí era contrario a la esclavitud, siempre lo supo. Y una de las grandes contradicciones de él y de otros padres fundadores de Estados Unidos. Y ahí están ya los gérmenes de la guerra civil que viene después, en Estados Unidos, para liberar, ¿no es cierto?, para terminar la esclavitud. En fin. Por eso se aplican las mismas reglas. Y por eso es injusto que tú, por ser mujer, tengas una cuota especial para entrar a cualquier parte. Es injusto que si tú eres una minoría indígena, te den un trato especial y preferencial. Es injusto que si tú eres afroamericano, te den un trato preferencial. Se tienen que aplicar las mismas reglas para todos. La igualdad ante la ley, tú la terminas distorsionando profundamente con las políticas de lo que se llama acciones afirmativas. Dicho sea de paso,
Hay muchos grupos de afroamericanos, de homosexuales y todo en Estados Unidos que se oponen, pero fervientemente a las políticas de acción afirmativa. Porque, o sea, tú vas a pedir una pega, va una persona de otro origen étnico que tú, son igualmente calificados, supongamos, o tú eres incluso un poquito más calificado, y a ti te discriminan, y se la dan a él solo por el color de su piel. ¿En qué se diferencia eso moralmente de lo que se hacía antes? Donde se los discriminaba y se los mandaba a colegios distintos, en fin. Ahora te están discriminando a ti, y es discriminación inversa. Pero además tiene un efecto secundario que es muy malo desde el punto de vista social, que es el siguiente. La gente empieza a decir, pero está ahí porque no se lo merece, lo pusieron por affirmative actions. Entonces, eso es muy claro, la igualdad ante la ley y la igualdad de dignidad es incompatible con la igualdad a través de la ley. Pero esas acciones afirmativas muchas veces tienden a corregir situaciones materiales que en la práctica se dan. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el caso de los negros, ¿no sería mejor esas acciones afirmativas meramente por un tiempo más o menos prudencial para que en la medida que la sociedad los vaya integrando dejen de ser necesarios? Pero fíjate que el caso de los afroamericanos es bien interesante porque tú tienes obviamente muchos ejemplos de afroamericanos que han logrado salir adelante sin ninguna ayuda de absolutamente nada, ¿no es cierto? Y han llegado a los mejores puestos y posiciones sin tener las acciones afirmativas. El problema es la señal que tú estás dando. Uno, tú hablaste de situaciones históricas, pero si mi bisabuelo le robó a tu bisabuelo, esa inmoralidad no se corrige en la medida en que tú me estás robando a mí. No veo cuál es la lógica. Si mi bisabuelo discriminó a tu bisabuelo, tú no vas a corregir eso discriminándome tú a mí de vuelta. O sea, tú estás cometiendo una inmoralidad de nuevo. Entonces, si los blancos en Estados Unidos discriminaron a los negros como lo hicieron, eso no se corrige con la lógica inversa, que los afroamericanos discriminan a los blancos ahora, a través del Estado. Es que hay toda una teoría que dice que sí, que esa es la forma de corregirlo. ¿Ya? Entonces, es el primer problema con la tesis de las acciones afirmativas. Tú estás discriminando a una persona que es inocente por su color de piel. Así de sencillo. Y en segundo lugar, tienes el impacto social, que es el resentimiento que empieza a generar y la lógica de que no son capaces de llegar ahí por su propio esfuerzo y sus méritos, entonces tienen que ayudarlo. Y eso le hace mal los principales perjudicados. Y hay una serie de estudios. Thomas Sowell, por ejemplo, que es profesor en Stanford, que es afroamericano, salió del Bronx, era comunista. Era comunista. El tipo entró a Harvard, hoy día es liberal libertario, el tipo entró a Harvard, sí, vio la luz. El tipo entró a Harvard y tiene un montón de estudios hechos, un gallo, hizo su doctorado todo ahí, es un gallo muy inteligente, se los recomiendo que lo lean. Y el principal opositor y muchas asociaciones de afroamericanos también, que son muy grandes y muy influyentes en Estados Unidos, a las affirmative actions. Y él te dice, y tiene un discurso que véanlo en internet, tiene un libro que se llama entero así, pero tiene un discurso que es más breve que se llama The Quest for Cosmic Justice, la búsqueda como de la justicia cósmica, ¿no? Y donde él te dice, si a mí, cuando yo estaba en los barrios más pobres, la profesora, porque dice que tuvieron unas profesoras que les exigían igual o más que los niñitos blancos de barrio alto. Y él dice, gracias a eso, yo y todos mis compañeros somos personas exitosas. Cuando empezaron todas estas ideas de que porque nosotros teníamos un color de piel distinto, había que tratarnos preferencialmente y no exigirnos tanto, porque pobrecitos no éramos capaces, y él tiene todos los estudios hechos, es donde nos empezó a ir mal a los afroamericanos en Estados Unidos, peor de lo que nos estaba yendo antes. Entonces, ojo, que estas cosas son un arma de doble filo. Puede ser emocionalmente atractivo en principio decir algo así, pero obligar por la fuerza a una persona a tomar una cierta decisión no es igualar, es generar desigualdad al final. ¿Ya? Y hoy día nadie se puede dar el lujo, por lo menos no en economías muy abiertas y competitivas como en Estados Unidos, de decir, oye, tengo un genio y tengo un patán. ¿Tú crees que en Apple o en Google es así? Tengo un genio que es blanco, tengo un patán que es afroamericano, cualquier otra cosa. O al revés, tengo un genio que es afroamericano y un patán que es blanco. Entonces voy a preferir al patán que es blanco porque es blanco que al genio que es afroamericano para programar software. No existe. Olvídate, ahí la cuestión es súper meritocrática.
Ahora, todavía quedan resabios de que, no digo que no, pero no es lo que era obviamente hace 60 años atrás. ¿Te fijas? Hoy día la cosa es tan competitiva que el mismo mercado ha ido en parte resolviendo ese problema, lo mismo que la integración laboral de las mujeres. No es que necesiten cuotas las mujeres para trabajar. Hoy día el capital humano que aportan las mujeres es tanto mayor que el de los hombres, y por lo tanto a las mismas empresas no les conviene, no está en su interés, más allá de la cultura, ¿no es cierto?, de que antes había un machismo muy extendido y hoy día eso es menos así, queda, pero es menos así, pero tampoco les conviene. Tú tienes una mujer que es muy calificada, te conviene contratarla antes que un hombre, así de simple. Tendrías que ser pelotudo para no hacerlo. O sea, perderías tú. ¿Se fijan? Entonces, ese es el principio, de que nosotros somos todos iguales en dignidad y derechos, no iguales materialmente. Si fuéramos idénticos materialmente, no tendría sentido consagrar un principio de igualdad legal. Si fuéramos clones todos, hiciéramos siempre lo mismo, decidiéramos siempre lo mismo, tuviéramos los mismos gustos, actuáramos de la misma manera, nunca de manera distinta, ¿cuál sería el punto de tener un principio de igualdad ante la ley? Es precisamente porque somos diferentes que se justifica el principio de igualdad ante la ley. Diferentes desde el punto de vista material, quiero decir, no desde el punto de vista de la dignidad. Yo voy a ir terminando, para que quede espacio a preguntas, les quiero mostrar algunas cosas. A propósito de la igualdad, porque esto es otro factor que hay que tener en mente. La promoción de la igualdad siempre es llevada adelante por élites, que terminan haciéndose el poder de los privilegios y de los beneficios que están denunciando. Y para las preguntas después, les dejo el desafío de que me nombren un caso en que no fue así. Uno solo. De que el que repartió no recibió la mejor parte. Stalin, el quinto hombre más rico de la historia de la humanidad. De la historia de la humanidad. No el quinto hombre más rico del mundo en su época. No. De la historia de la humanidad. Desde Ramsés, Julio César, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Stalin es el quinto hombre más rico, según la revista Time, que hizo un cálculo de esta cuestión. El profeta del marxismo máximo, de la ideología de la igualdad por excelencia, Fidel Castro. En esta foto, ahí está Marx, esta era una visita a la Unión Soviética, al frente estaba sentado Khrushchev, un Rolex para mirar la hora en Cuba, otro Rolex para mirar la hora en la Unión Soviética, 900 millones de dólares de patrimonio según la revista Forbes. No sé, los que cantan Somos los hijos de Fidel tal vez quieren pasar a ser herederos, me imagino. O lo cantarán porque el hijo de Fidel Castro, Fidel hijo, un alto funcionario del régimen, carretea con la Paris Hilton y la Naomi Campbell. En fiestas donde ustedes comprenderán, no se trata de discutir sobre la revolución, ni el materialismo dialéctico y cómo ayudar a los pobres. Si ustedes calculan, probablemente el vestido de la Naomi Campbell cuesta $15.000 o $20.000, la Paris Hilton la misma cuestión. Ese es el nivel al que se manejan. Este es el igualitarismo, que tanto se ha ensalzado en América Latina. ¿Estoy diciendo algo que no es verdad o la foto la inventé? No. Esta está ahí. O sea, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta el lujo y la joya y la cosa agradable? Es muy poca la gente que no. Una vez que llegan al poder, Cristina, que ahora lo abandonó, ni siquiera fue a la... ¿Vieron que no fue ni al cambio de mando? 12 años, yo hablaba con un juez en Buenos Aires y me decía, calculamos que unos 10.000 millones de dólares se robaron los Kirchner durante su gobierno, o defraudaron. 10.000, ¿saben lo que? Tal vez la cifra es exagerada, pero obviamente sabemos que fue mucho. Pero eso es lo que me decía un juez, 10.000 millones, ¿saben lo que es 10.000 millones de dólares? Para que se hagan una idea, son como 12 años de déficit del Transantiago. Esos 10.000 millones. ¿Cuánta plata creen que tiene puesta aquí en joyas en Cristina? $150.000, $100.000, como nada. Y busquen en Google Cristina Kirchner igualdad y van a ver que era el pueblo y la igualdad y el pueblo y la igualdad. Esta foto me encanta porque Evo Morales está diciendo cómo sufro el capitalismo, qué sistema más desagradable.
en el jet privado que lo lleva a todas partes. Entonces vamos a elevar a los indígenas, vamos a hacerlo, esta es la revolución por el pueblo indígena. Perdón, este tipo vive, pero por favor, con más comodidades que muchos de los ricos en Estados Unidos. ¿O ustedes creen que todos los ricos tienen un avión privado que lo lleva a todas partes? No es así. Entonces, ¿esto es lo que les parece justo con la igualdad? ¿De eso estamos hablando cuando hablamos de igualdad? Pero es el capitalista el que vive el trabajo ajeno y adquiere su cultura a costas del otro. Entonces, yo no quiero ser cínico con esto, sí, simplemente les estoy retratando la realidad. Lo que pasa es que me ofusca un poco ver cómo este discurso se enalbola, y ahí habríamos podido poner a Dávalos también, en la misma lista, y a la hija de Chávez que se da de shopping a Manhattan, o sea, ahí la lista es interminable. Cómo el discurso de la igualdad captura a tanta gente, y al final, de lo que se trata en parte al menos, porque también hay convicción ideológica de esto, es de llenarse los bolsillos. La nueva Constitución, creo que son 2.500 millones de pesos ya aprobados para que vayan a estudiar la nueva Constitución que tienen escrita hace rato, para los asesores. Si también, o sea, son seres humanos, no son otra cosa. Entonces, este sí es un ser humano que no cree, tampoco, a él sí le creo más el tema de la igualdad, porque es un hombre que siempre vivió de manera muy austera y no, ahora me imagino que en el Vaticano no tanto, pero no es una persona que tenga esa contradicción, pero lo que sí tiene es obviamente este sentimiento anticapitalista que nutre el discurso igualitario, muy fuerte, porque no entiende nada de economía, digamos las cosas como son, tampoco se ha preocupado de estudiarlas. No quiero herir sensibilidades de los católicos que están acá, pero la verdad es que en materia de economía este Papa está más perdido que... muy perdido, ¿ya? Y para muchos católicos ha sido un problema, porque han tenido que salir a tratar de corregirlo y decir un montón de cosas que no... Entonces, claro, esa es la visión que hay del sistema de libre emprendimiento. Pero es el único sistema que ha permitido a la gente salir adelante. ¿Qué es esto? Estos son sus bisabuelos, o tatarabuelos. Vivían en la extrema miseria, todos los tatarabuelos de ustedes. Esa es la verdad. Y aquí se produce la revolución industrial, del sistema capitalista industrial, ¿no es cierto?, en Inglaterra, en Europa, y el ingreso se destapó. Y ustedes viven con un mejor, ¿no es cierto?, nivel de vida que cualquier rey que haya vivido en el siglo XVII. No con una casa tan linda tal vez, pero sí con un mejor nivel de vida, al tiro. Vean esto. Expectativas de vida, ingreso per cápita, ingreso por persona, expectativas de vida. Países, estos son países de distintas regiones, Europa, África, etc. Aquí hay países de Europa con el mismo nivel de ingreso y expectativas de vida que África, Europa. Esto es hace poco tiempo. ¿Ah? Esto es 1800, esto es hace muy poco tiempo atrás. Donde los europeos se morían de hambre, en Alemania, en Francia, en todas esas partes. Entonces vino la revolución industrial. Ustedes entenderán que no la hizo, no fue un fenómeno socialista, precisamente. Y miren lo que pasó. Entonces ahí, la expectativa de vida, mientras más arriba, más alta expectativa, y mientras más a la derecha, más alto el ingreso. Eso es en 200 años. Y este es el sistema de libre emprendimiento, de mercado, etcétera, que defendemos los miserables, ¿no es cierto?, explotadores y desalmados, versus el de Castro, el de Chávez, el de Morales y todo ello, que son que es la buena gente. ¿Por qué pasó eso? Bueno, según esta autora, porque empezamos a hablar bien del sistema de mercado y del lucro. Eso es lo que dice McCloskey en ese libro. Se reivindica el rol del emprendedor, del empresario, ¿ya? Y ahí tienen una figura moderna. Este tipo se hizo multimillonario. ¿Es injusto que se haya hecho multimillonario? Eso es desigualdad, ¿o no? ¿Cuántos de aquí no tienen iPhone o algún smartphone? Pero si fuera injusta la desigualdad, este tipo no se merece lo que hizo nomás. Son otra de las cosas que también argumento en el libro. Esto es importante, este es el Premio Nobel de Economía este año. Las nuevas invenciones generan desigualdades. El progreso genera desigualdad.
Yo invento una cura para el cáncer, nadie me va a decir, uy, qué malas noticias, si inventé una cura para el cáncer. ¿No es cierto? Yo me voy a hacer multimillonario y ustedes van a seguir teniendo el mismo nivel de ingreso, la diferencia es que ahora van a poder curar a sus familiares, amigos, lo que sea, que tengan cáncer. Va a haber más desigualdad que antes. Al principio tal vez unos pocos pueden acceder al medicamento, después se va a generalizar, como pasó con los antibióticos y todo eso. Al final, y con esto termino, este es básicamente el punto de fondo. Si se trata de mejorar a la gente, que todos estemos mejor y bien, no tenemos mucha diferencia con los socialistas, los que somos liberales. Si queremos que todo el mundo esté bien y no falte nada, lo que pasa es que nosotros lo que planteamos es que la economía del libre mercado, el emprendimiento, el derecho de propiedad, el respeto por el derecho a la vida y libertad de las personas es lo que nos lleva para allá. Y no la economía centralmente planificada y los iluminados haciendo la revolución, ¿no es cierto?, para controlarle la vida a la gente. Eso no funciona. Y eso es lo que también planteo en el libro. Y lamentablemente esto es algo muy poco entendido. Esa es la historia de Chile. Ustedes la pueden ver. Económicamente, Chile era un país bien penca. Siempre fue un país, no siempre, pero durante buena parte de su vida independiente fue un país muy mediocre, del montón. Estos son datos de la ONU y de la CEPAL. Nadie puede decir que la ONU y la CEPAL sean investigadores neoliberales. Y hoy día la pobreza es de 7%. ¿Ya? ¿Por qué se produjo esto? Desde el punto de vista de la teoría económica, quiero decir. Piensen ustedes. ¿Que prefieren vivir en un país así, aquí, o prefieren vivir en un país que sea esto para abajo, así? Aquí no te voy a hablar de romanticismo, tal vez el Che Guevara y todo eso es más romántico. Es más entretenido y a las niñitas les causa más atracción la figura del Che con su polera que, no sé, pues, la de Milton Friedman con sus anteojos explicándote cómo funciona la juego de oferta y la demanda. Un cabro de este porte, flaco. Eso no es romántico, eso no va a vender camisetas. El Che sí. Pero la responsabilidad que tenemos no es dejarnos llevar por nuestros instintos más primarios, es de analizar estas cositas un poco más a fondo. Y en el caso de Chile, lamentablemente, eso es algo que no se está haciendo. Bueno, con eso termino. Así que muchas gracias.